Y me acompaña como cada 15 días Ernesto Weisman, director de Tandem Soluciones. Ha estado viajando por varias partes de América Latina y justamente pues ahora vamos a hablar de algo que te toca ver mucho en la región y lo platicamos antes de entrar al aire, que es pues el ego en la toma de decisiones. ¿Cuánto cuesta el ego o si es bueno o malo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Efectivamente, se ve en la región y sobre todo en mi país, donde los argentinos tenemos mucha fama de tener un ego muy alto y bien ganada la tenemos. La verdad es que el ego en la toma de decisiones impacta y muchísimo. En aquellas compañías donde el ego está muy presente, dicen los expertos, se lleva un porcentaje de casi el 15%, como en una línea invisible que va por antes del EBITDA. O sea, de los resultados finales hay un 15% que se pierde en reuniones con falta de confianza, en gente que no se escucha, en opiniones dichas de manera que no generan efecto, todo fruto del ego, incluso decisiones mal tomadas por no validar sus creencias, por creer que uno sabe todo y entonces no escucha a otros, o en grupos incluso entre todos se refuerzan esa creencia y terminan en malos resultados. Sí, eso lo vemos que ocurre en el sector privado, en el sector público, y es que a veces se incurre en negligencia por codos de poder, que tiene que ver, el origen de estos codos de poder no es tanto las prerrogativas de tener un presupuesto, etcétera, sino simplemente de creer tener la razón por una situación de ego. Y a veces incluso se alcanzan a dar cuenta algunos ejecutivos, algunos líderes, de que la decisión está mal tomada, pero pues el ego les impide reconocer el error. Sí, absolutamente, es tal como lo dices. Incluso la tragedia del Challenger hace ya más de 20 o 30 años, han dicho ellos que los errores que había en la nave se podrían haber evitado si no hubiera sido por su ego, porque en algún punto ellos no querían reconocer ese error, ¿no? Es mucho más fácil escuchar las voces lindas, escuchar las visiones que confirman nuestras creencias, que escuchar aquellas que juegan en contra. Y entonces cuando el ego es muy alto, uno no escucha a otros. Y el costo principal del ego en abundancia, y entendido ego como autoestima, ¿cierto? Cuando alguien se quiere más de la cuenta, no escucha a un tercero y esto, digamos, puede ser muy malo. Pero por otro lado, cuando el ego es muy bajo, digamos, cuando nos corremos para el otro lado y entonces no nos queremos nada, vamos a decirlo de manera sencilla, o no creemos que nuestra opinión sea válida y preferimos la de un tercero, eso también es malo para las decisiones. Claro, y ahí me recuerdas, ahora que tú hablabas justamente del carácter argentino, en donde el ego a veces abunda, por lo menos a mí algunos ejecutivos me han contado que lo que le hace falta a México es un poco de ego, es decir, creerse un poco la historia de que el país tiene potencial y puede salir adelante, que sería pues justamente el otro extremo en cuanto al sentir nacional que se puede percibir a veces. Sí, no podría afirmarlo, pero lo que sí es seguro es que cuando el ego no está en equilibrio, ya sea por abundancia o por escasez, uno decide peor y además es visto peor por el resto. O sea, alguien con mucho ego en una reunión, en una junta, la gente lo bloquea. Digo, cuando yo estoy en una junta y detecto que alguien es muy soberbio, muy pedante, por más que tenga algo interesante para decir, lo que me ocurre es que uno lo bloquea y es muy fácil. Es muy malo, ¿no? Para la calidad de la decisión, al final de cuentas, más allá de la relación personal, para la calidad de la decisión corporativamente, esto es muy malo. Y existen muchas empresas en las cuales esto está muy instalado en la cultura, donde, tal como decías, el poder, la política de pasillos, digamos, cuál es el rango de quien habla, es muy fuerte. Entonces, si alguien con 3 niveles más arriba que uno dice algo, por más que yo crea que esté equivocado, no se lo voy a decir por si acaso, y él tampoco me hubiera escuchado si se lo hubiera querido decir, etcétera. Digamos, y esto hace que el final de cuentas tenga este costo que mencionaba. Ahora, ¿cómo se puede desactivar el ego en las organizaciones? Porque podemos caer en el ámbito de la superación personal en cuanto a controlar el ego, pero debe haber mecanismos que se puede establecer en una organización para tratar de reducir y que no nos cueste el 15% en la toma de decisiones en una empresa. Sí, buenísima pregunta. Se me ocurren, digamos, 2 o 3 caminos, algunos vinculados con hacer que las decisiones sean mucho más fact-based. Cuanto más están basadas en datos, menos va a importar si nosotros justo ese día tenemos el ego muy inflado y creemos que vamos a salir ganadores y lancemos el producto porque nos va a ir bien, porque somos nosotros los que lo lanzamos. Bueno, teniendo buena información, investigaciones de mercado sólidas, digamos, un análisis mucho más objetivo, de alguna forma esto tiende a equilibrar esta cuestión casi personal, digamos. En otro, digamos, orden de cosas, la cultura organizacional también se puede trabajar. Entonces, si nosotros vemos que nuestra cultura, y aquí existen algunos bancos, algunas petroleras, en general las industrias que mejor pagan o donde tienen escasez de recursos, donde, digamos, un geólogo hay pocos en el mercado, ir a buscarlos cuesta, etcétera, digamos, viven más esta situación.
culturalmente uno puede trabajar para que el ego no esté tan presente en las reuniones, para que el ego no esté tan presente en el día a día, y entonces valorar la opinión, vamos a decir, de la minoría, que en general cuando el ego está muy presente, la minoría queda en un costado y la minoría es la que te puede salvar, ¿no? La minoría es la que te puede decir, oiga, aquí hay un riesgo que hay que verlo y tenemos que cubrirlo, o por lo menos considerar la ocurrencia, porque quizás con un ego muy, digamos, muy fuerte, o un espíritu muy avasallador, no lo escuches, y entonces ahí es donde vienen luego los potenciales fracasos. Yo creo que también se puede trabajar, perdón, para terminar la respuesta, a nivel personal, y que esto conforma a los equipos, ¿no? Aprender a detectarlo, porque el ego es muy fácil ver en otros, pero es muy difícil verlo en uno. Claro. Uno, digamos, cuando en algunas situaciones yo tengo que o dar clase o trabajar en empresas y veo a la gente hablando de ego, le pregunto, okay, ¿cuántas veces tuvieron ustedes alguien con mucho ego en las últimas 2 semanas en una reunión? Y todos levantan la mano. Ahora, claro, cuando le pregunto, ¿usted tiene mucho ego? La gente dice, no, porque nadie lo puede ver en sí mismo. Ahora, se me ocurre una buena forma de tratar de empezar a diagnosticar si en nuestra empresa hay mucho ego, pues ver la disposición de las oficinas. A mí me llamó mucho la atención ahora que estuve justamente en empresas tecnológicas y preguntaba, ¿dónde está la oficina del presidente? Una empresa grande, ¿no? Con un valor de capitalización de mercado de más de 10,000 millones de dólares. Y me decían, no, pues en realidad no tiene un escritorio y a veces pues su asistente se sienta por ahí, pero no es, digamos, la típica disposición jerárquica que suele pues justamente alimentar los egos, ¿no? Y vemos otro tipo de oficinas en donde hay, pues son muy vastas, muy grandes en la esquina y hay que pasar como 3 previos antes de poder hablar con el director general de una empresa o con cualquier director, y eso quizás pues nos da un buen indicativo de qué tanto el ego juega pues dentro de una organización. Absolutamente. Los dispositivos culturales, en este caso, como llaman los teóricos, los artefactos culturales, muestran si determinada empresa premia o al revés castiga este tipo de actitudes, ¿no? Yo recuerdo haber trabajado con una petrolera muy grande donde los ejecutivos de gerente para arriba tenían un ascensor separado. Claro, entonces no se mezclaban con el resto, digamos. Y esto obviamente da una señal, da una aspiracional para quien... O los comedores, ¿no? Es muy común también que hay comedores de altos ejecutivos en donde hay chefs y cosas por el estilo, y pues no es igual que el resto de los mortales. Y cuando uno ve a las empresas más exitosas, por lo menos las que generan más valor, suelen ser, si hay chef para todo el staff, digamos, para todos los trabajadores, y sobre todo ejercicios de transparencia. También qué tan accesible pueden ser los ejecutivos, ¿no? Es decir, el alto ejecutivo de una empresa petrolera, pues a lo mejor es muy difícil hablar con él para un empleado común, y en las otras se realizan ejercicios de transparencia y de cuestionamiento. Absolutamente. En una empresa, la empresa que le interese trabajar en esto va a encontrar en la política de puertas abiertas, en políticas de salud iguales para todos, no es que tengan distinto plan de salud los ejecutivos más senior que los menos, etcétera, y en un montón de herramientas, formas de poder darle a la gente, a sus equipos, la tranquilidad de que todos somos iguales, tu opinión es tan escuchada como la opinión del CEO, que quizás tenga una agenda más difícil, entonces obvio no vas a poder estar conversando en el café todo el día con él, pero si querés hablar con él vas a poder y te va a escuchar y va a escuchar tu idea. No hay ninguna Por supuesto. Es realmente interesante esto que planteas, el ego como un pasivo, diría, es decir, como un elemento negativo que tiene un costo significativo y que pocas veces se aborda como una óptica específica de un costo pues que están incurriendo muchas empresas en el mundo. Sí, absolutamente, es algo que todavía es medio invisible, la teoría, digamos, no hay tantos libros hablando de esto. Funciona como un pasivo cuando está mal manejado, pero también puede funcionar como un activo, claro, cuando está bien manejado. Porque el ego en equilibrio implica humildad, implica poder aprender, animarse a pensar que uno no tiene todas las respuestas, sino poder escuchar de terceros, implica sabiduría para reconocer los errores. Aquellas empresas que pueden reconocer los errores y aprender de ellos les va mejor que aquellas que no. Claro, y donde es un activo sin duda está vinculado a la trascendencia, ¿no? Es decir, la posibilidad de que un equipo considere que puede trascender en el ámbito de la empresa y por supuesto en la generación de valor, justamente pues hay un ego, es decir, somos un gran equipo y por eso generamos valor. Y creo que esa es otra de las componentes exitosos que se pueden observar en las empresas que crecen mucho. Ernesto, como siempre, muchísimas gracias. Es un tema interesantísimo del ego, para pensar y reflexionar justamente en un mundo corporativo que a veces habla poco de él, pero que está tan presente en todas las juntas y en todos los ámbitos de muchas empresas. Gracias a ti, un placer como siempre. Gracias. Con esto llegamos al final de una edición más de Dinero por Excelsior Televisión. Le agradezco mucho que me haya acompañado en esta tarde. Yo lo espero mañana en punto de las 6 de la mañana en Imagen Empresarial 90.5 del FM, y lo dejo con Joana Vegaviestro, que ya tiene toda la información de función aquí en Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.